Ahora, hay un caso que es de análisis. ¿Qué pasa cuando el archivo es muy grande? ¿Cierto? Ustedes han visto, por ejemplo, que calculamos la clase pasada el tamaño máximo de un archivo, pues cuando teníamos un nodo ahí que tiene dos accesos directos, uno indirecto simple, uno indirecto doble y uno indirecto triple, pues era bastante grande, ¿cierto? Podíamos tener un archivo supremamente grande. Entonces, ¿qué pasa con la asignación de archivos grandes? Si yo asigno archivos grandes todos en el mismo grupo, digamos que estos son los cylinder groups, y yo almaceno todo ese archivo grande en el mismo cylinder group, resulta que estoy ocupando todo ese cylinder group. ¿Qué pasa? Si en ese mismo archivo grande yo tengo otros archivos, ya no me van a caber esos archivos en el mismo cilindro, lo cual me va a generar que, digamos, que viole un poco la localidad de sus archivos. Recuerden que la idea es que dentro del mismo grupo yo tenga, por ejemplo, archivos del mismo directorio. Es decir, por ejemplo, si yo tengo el archivo foo.bar, perdón, foo.c y bar.c, ambos archivos se encuentren en el mismo cylinder group. El problema entonces radica acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno de estos archivos es extremadamente grande? Digamos, si este archivo foo.c pesa 4 gigabytes y este, por ejemplo, 2 kilobytes, por ejemplo. Entonces, este archivo de 4 gigabytes potencialmente podría ocupar todo el cylinder group y entonces yo acá tengo un archivo que se llama foo.c y por acá tengo el archivo bar.c. Ahora, para acceder a los dos archivos del mismo directorio, voy a tener que hacer un salto, ¿sí? Saltar pues a diferentes cilindros. Generalmente esto no es deseado, ¿sí? Entonces, para los archivos grandes, el Fast File System define una política diferente en la cual va a distribuir el acceso a esos archivos grandes en diferentes grupos, ¿sí? Entonces, si el archivo es grande, define un pedazo del archivo que puede ser almacenado en el grupo, digamos, donde tiene la localidad, y los demás pedazos pues van a ir distribuidos en diferentes grupos de cilindros que probablemente pues estén poco usados en el sistema, ¿cierto? Los distribuye. Ahora, ¿cuál es la afectación en el desempeño? Básicamente se mantiene el mismo principio de localidad porque en el mismo grupo ya van a caber varios archivos del mismo directorio, pero para el acceso al archivo pues se disminuye su acceso, ¿sí? Se disminuye, digamos, el desempeño que se tiene para acceder a ese archivo de manera secuencial, porque ahora para acceder al mismo archivo de manera secuencial yo ya tengo que hacer saltos en diferentes grupos. ¿Listo? Ahora, esto es generalmente, como siempre, una decisión de ingeniería. Obviamente usted va a desmejorar el acceso por un lado para mejorar el acceso por el otro lado, ¿sí? Entonces es como un trade-off o un compromiso que usted debe hacer pues entre esas dos variables. Ahora, ¿cuál es el compromiso acá? El compromiso es con el chunk size. O sea, si usted está dividiendo el archivo grande en pedazos, el compromiso que usted debe hacer es, bueno, ¿qué tan grandes son esos pedazos? Si esos pedazos son muy grandes, pues básicamente no se va a ver afectado mucho el desempeño para el acceso secuencial pues, de este archivo, pero se va a afectar cada vez más el espacio disponible en el cylinder group. Si el chunk size es muy pequeño, pues vamos a tener más espacio en el cylinder group y vamos a afectar cada vez más el acceso secuencial a este archivo. Entonces, eligiendo un valor adecuado del chunk size, pues podría darnos un buen desempeño para ambos, ¿cierto? Un buen trade-off entre ambos casos. Entonces, ¿cómo se calcula ese chunk size? ¿Cierto? Ese tamaño pues en el cual yo voy a dividir el tamaño, el archivo muy grande. Lo puedo tener en cuenta de acuerdo al desempeño pico que yo quiero para el acceso secuencial de ese archivo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera un desempeño pico del 50%, es decir, para un disco que tiene un ancho de banda de 40 megabytes por segundo y 10 milisegundos, la idea es que yo me gaste esos 10 milisegundos haciendo el posicionamiento, moviendo el brazo,
y luego otros 10 milisegundos transfiriendo datos. Ahí tengo 50%. 50% en movimiento de transferencia y 50% transfiriendo datos. Entonces, ¿cuál debería ser el tamaño del chunk, del pedazo, para poder entonces hacer una transferencia de 10 milisegundos? Entonces, básicamente es una cuenta muy simple. Es estos 40 megabytes por segundo multiplicado por 10 milisegundos. ¿Cuánto puedo transferir en 10 milisegundos a 40 megabits por segundo? Hago esa multiplicación. Para poder hacer esa multiplicación, pues me toca convertir megabytes a kilobytes para saber pues cuál es el valor en kilobytes. Me toca convertir segundos en milisegundos para poder cancelar estas unidades. Se hace la multiplicación y se da que el tamaño del chunk es de 400 kilobytes. Entonces, para yo tener un desempeño pico del 50% en el disco, voy a tener que utilizar un tamaño de pedazo, o sea, dividir mi archivo muy grande en pedazos de 400 kilobytes. ¿Sí? Y con eso tengo un 50% del desempeño del disco en el ancho de banda. Si yo quisiera, por ejemplo, un desempeño del 99%, haciendo este mismo cálculo, tendría que utilizar pedazos de casi 4 megabytes, ¿cierto? Entonces, este es el compromiso. Acá está, digamos, esto desarrollado para diferentes valores, ¿sí? Si yo quiero más un ancho de banda, pues deseado, efectivo, pico, más alto, pues voy a tener que elegir cada vez un tamaño de bloque cada vez más grande. Esto es, digamos, científicamente lo que se debe hacer. Ahora, ¿qué se definió en el Fast File System? Que fue nuevamente una decisión que no fue tomada teniendo en cuenta este análisis, sino más bien del sentido común. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes saben que en el nodo I de un archivo se tienen 12 accesos directos. Entonces lo que definieron ellos es que, bueno, todos los accesos directos se van a ir para el mismo cylinder group, ¿sí? Entonces todos los bloques de los accesos directos se van para el mismo grupo y todos los bloques de los accesos indirectos se van para grupos diferentes. Eso entonces ya partía del archivo, ¿sí? Entonces todos los bloques directos iban para al mismo cylinder group. Mientras que los accesos indirectos se iban para grupos diferentes. Entonces el archivo queda particionado en diferentes grupos y solo una parte del archivo, particularmente 12 si tenemos bloques, por ejemplo, de 4 kilobytes, 12 por 4 kilobytes de ese pedacito pues, del archivo iría para la parte pues, de los datos del mismo cylinder group. Eso hacía pues, que el archivo pues, se pudiera distribuir en todo el disco y dejaba espacio disponible pues, en el cylinder group para ubicar, pues, como lo dice la política, archivos y directorios, pues, del mismo directorio. Listo. Entonces, esto es otra de las particularidades que tenía este Fast File System, el cual, pues, también funcionaba de manera correcta.